Hola, hoy día queremos continuar con nuestra reflexión que la hemos titulado La verdadera confesión que a Dios agrada. Y la hemos basado en el pasaje de Proverbios, en el capítulo 28, versículo 13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuál es la confesión que verdaderamente le sirve a Dios? Y en las reflexiones pasadas hemos visto dos actitudes, dos personas que parecieras estuvieran confesando bien su pecado, pero fallaron. Primero vimos la confesión del hombre número uno en Egipto, el faraón. Él confesó su pecado, pero nunca se apartó del pecado. Y cuando reconoció probablemente que tenía que apartarse del pecado, era tarde y murió ahogado en las aguas del Mar Rojo. El otro personaje que vimos en la reflexión pasada fue Acán, quien tomó algo que él no debía tomar. Y él confesó, pero confesó después que había sido delatado, después que había sido descubierto, y murió apedreado con toda su familia. Su confesión no fue válida delante de Dios. Hemos visto dos confesiones en el Antiguo Testamento. Y yo quisiera que hoy día veamos una confesión en el Nuevo Testamento. Y quisiera que vayamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo número 27, versículo 4, que habla de un personaje que fue nada menos que apóstol o discípulo del Señor Jesús. Este personaje se llamaba Judas. Era de un lugar llamado Iscariot, por eso todos lo conocían como Judas, el Iscariote. Y Mateo 27:4 dice, Judas hablando, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Y pareciera que él está confesando correctamente. Sin embargo, hay algunas cosas que yo quiero llamar su atención de esta falsa confesión de Judas. Él dijo correctamente: yo he pecado. Yo he pecado. Pero Judas fracasó. Recogió lo que sembró. Gálatas 6:7 nos habla de que una vida santa exige separación del mundo. Y Judas en verdad nunca se separó del mundo. Nunca Judas vivió una vida santa. Siempre veía la oportunidad de que él salga beneficiado. Siempre veía la oportunidad de conseguir algo para sí mismo. Nunca pensó en los demás, siempre pensaba en sí mismo. Fracasó, recogió lo que sembró. Y cuando Judas, aquí en el capítulo 27 de Mateo, versículo 4, está confesando, y él dice: yo he pecado, lamentablemente no está confesando su pecado a Dios, sino que fue a los sacerdotes y fue a confesarle a hombres que eran tanto o más pecadores que él mismo.
Fue a confesarle a los sacerdotes que no podían ayudarle, en vez de haber ido a Jesús. Jesús sí podía ayudarlo. Si él hubiera confesado de todo corazón, yo creo firmemente que Jesús, si hubiera confesado a Jesús, Jesús lo hubiera perdonado. Pero Judas fue a los sacerdotes, se equivocó rotundamente. Fue a los hombres, fue a los que no podían ayudarle y confesó su pecado, y ellos se ríen en su propia cara y le dicen los sacerdotes en el verso 4, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. A los sacerdotes no le interesa una confesión. Queridos, qué trágico fue el final de Judas. Finalmente las monedas de nada le sirvieron y él terminó ahorcándose. Confesó a quien no debía y su fin fue trágico. Se suicidó y está separado de Dios para siempre. Esta tercera confesión que estamos viendo tampoco es una confesión válida. Dios no valida la confesión de Judas. Mi querido amigo, tú y yo somos pecadores. Tú y yo hemos pecado y tenemos que arrepentirnos. Y tenemos que confesar, tenemos que verbalizar nuestro pecado. Pero tenemos que hacerlo de todo corazón. Tenemos que ir a Dios y decirle, Dios mío, he pecado contra ti. Perdóname, Señor, límpiame y me aparto de mi pecado. Ya dijimos que Faraón confesó, pero nunca se apartó de su pecado. Acán confesó, pero cuando ya había sido descubierto. Judas confesó al que no debía confesar, a los hombres que no podían ayudarlo, que al contrario se burlaron de él, en vez de ir a Jesús. Querido amigo, que estas reflexiones te estén dando guianza, te estén dando dirección para que tú confieses verdaderamente a quien corresponde. Porque nuestro pecado primordialmente y esencialmente ofende a Dios. Y debemos ir a Él y confesarle nuestro pecado y apartarnos y nunca más volver a cometerlo. Continuaremos con esta reflexión en los próximos días. Que Dios te bendiga.